Muy bien, Salmo 19. Un pasaje, la verdad, hermoso, un capítulo de este libro de los Salmos bastante completo, hay de todo un poco en este pasaje. De hecho, el creador, no sé si han visto la película de las Crónicas de Narnia. El creador de esta saga se llama C.S. Lewis, que es un escritor muy conocido, y él dice que el Salmo 19 es ahora sí que el mejor poema que él ha visto en la Biblia, ¿no? Sobre todo del libro de los Salmos, ¿no? Y este pasaje, este Salmo, nos habla de varias cosas, nos habla de diferentes cosas, y de alguna manera, como vamos a ver a continuación, todo lo que habla el pasaje se engloba en que Dios es un Dios que le interesa revelarse y ser conocido. O sea, nuestro Dios, es un Dios que nunca le interesó permanecer oculto o desconocido. Él desde el principio, desde la creación del mundo, nos muestra que su idea y su plan era revelarse a la humanidad, ¿no? O sea, eh, y esto en el Salmo 19 lo vemos a través de diferentes cosas que él se revela, ¿no? Y de alguna manera, de todas estas cosas que él se revela, de estas maneras, comprueban o demuestran lo que es el lenguaje de Dios. Y vamos a ver de qué se trata esto de el lenguaje de Dios, ¿no? Y lo primero que vamos a ver, o la primera forma en la que Dios se revela a nosotros, es por medio de su creación. Recién leíamos ahí con el pastor el Salmo 19 del versículo 1 al 6, y yo creo que es un versículo muy conocido, yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un pasaje, digo, es un versículo hermoso y nos muestra esa verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Si alguna vez fuiste a un campo, a un bosque, a un lugar en la naturaleza y miraste el cielo hacia arriba, seguramente habrás visto esto que dice aquí, que el cielo cuenta la gloria de Dios. En la ciudad también se pueden ver las estrellas, pero no hay como ir a un lugar despejado de la contaminación, despejado de las luces de la ciudad, y mirar en la noche hacia arriba y ver un cielo estrellado, y realmente ahí puedes confirmar este versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es interesante esto porque de alguna manera nosotros que estamos aquí en la tierra, lo único que alcanzamos a ver así a simple vista es un pequeño cielo, aunque se ve inmenso, pero realmente si nos ponemos a pensar es una pequeña parte de lo que es el universo. Y es algo tan increíble el universo. Esta semana, mientras preparaba la predicación, estuve viendo muchas cosas de astronomía, y la realidad es que quizá cosas que en la escuela me habían enseñado o nos habían dicho, pero muchas de esas cosas, la verdad es que yo no las conocía o no me acordaba. Esto que vemos aquí, esta imagen, representa algo que está dentro del universo. ¿Qué es? ¿Qué es? Una galaxia, sí, muy bien, pero ¿qué galaxia específicamente? La Vía Láctea, exactamente. Esto que vemos aquí es la Vía Láctea, ¿ok? Esa es una imagen o una fotografía de la Vía Láctea. Ahora, como dijeron por ahí, la Vía Láctea es una galaxia. Dentro de la Vía Láctea, si dentro de esta Vía Láctea estamos nosotros. ¿En dónde? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es por alguna parte de ahí un pequeño puntito. Lo interesante que quiero que dimensionemos es que la Vía Láctea es la galaxia donde nosotros vivimos, ¿sí? Y solamente la Vía Láctea se calcula, se estima que tiene más de 300.000 millones de estrellas. Solamente la Vía Láctea tiene más de 300.000 millones de estrellas, ¿sí? Dentro de la Vía Láctea, de esta enorme galaxia, que si nos pusiéramos a hablar acerca de cuánto mide, ni siquiera lo pudiéramos medir, porque, o sea, sí se puede medir, pero es una medición muy complicada. Más o menos, para que nos demos una idea,
en el universo las mediciones que utilizan ya ahí no sirve el centímetro, ahí no sirve el metro, no sirve el kilómetro, porque realmente las distancias son tan enormes que no es suficiente. De hecho, las mediciones que se utilizan son los años luz, ¿sí? Para que más o menos nos demos una idea, sin entrar en muchos números, pero más o menos o sea, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, que en un segundo la luz le da 7 veces vueltas a la Tierra, en un segundo. Y la medición que utilizan en el universo es un año luz. O sea, un segundo multiplicado por un año, imagínense, son como 9 punto y algo billones de años luz. O sea, una locura, literalmente una locura. Ahora, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Dentro de esta Vía Láctea, ¿sí?, está lo que conocemos como el sistema solar. ¿Qué es el sistema solar? A ver, los estudiosos. ¿Qué es el sistema solar? ¿Dónde estamos? Exactamente, exactamente, los planetas que tenemos como en nuestro alrededor. Bueno, el sistema solar se encuentra por aquí. O sea, algún puntito de ahí es el sistema solar. Y dentro del sistema solar se encuentra la Tierra. O sea que también es un pequeño puntito de aquí. ¿Cuántas estrellas dijimos que hay en la Vía Láctea aproximadamente? 300.000 millones de estrellas. ¿Pero qué creen? La Vía Láctea es solo una galaxia de las más de miles de millones de galaxias que se creen que existen en el universo. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, si Dios creó el universo para que sea nuestra casa, ¿no creen que se le pasó un poquito la mano? O sea, ¿para qué necesitamos un universo tan grande? Si estamos aquí en este puntito y aquí hay millones de estrellas y luego hay millones de galaxias como esta. ¿Para qué Dios creó un universo tan grande? Si es para que sea nuestra casa. ¿Eh? La respuesta y la realidad es que Dios no creó el universo solamente para que sea nuestra casa. La respuesta está en el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué Dios creó un universo tan grande? Para que podamos entender lo que es su gloria, para que podamos voltear hacia el cielo, investigar y decir, wow, o sea, si esto solo es tu creación, imagínate lo que es Dios. Los cielos, la creación fue creada para revelar lo que es su gloria, para revelar lo que Él es. Los científicos, los astrónomos, todavía ni siquiera han alcanzado a descubrir solamente todo lo que hay en la Vía Láctea. Apenas llegamos a eso. Pero cada vez que sale un descubrimiento nuevo, sale un descubrimiento nuevo y se sorprenden, y luego llega otro, y otro, y otro, y otro. O sea, realmente todavía no hemos conocido ni siquiera un 1% de todo lo que es el universo. Ni siquiera un 1%. Así de grande es nuestro Dios, así de grande es su creación. Por eso este versículo es muy real, porque los cielos revelan la gloria de Dios. Y algo que también vemos en estos versículos es que de alguna manera los cielos cuentan la gloria de Dios, pero utilizan un lenguaje sin palabras, ¿sí? Al ver las estrellas, al ver la creación, nosotros no podemos escuchar quizá un sonido audible de la creación hablando y diciendo gloria a Dios. Pero el solo verlo nos damos una idea de lo que es su gloria. De alguna manera pudiéramos decirlo que es un lenguaje que se escucha con los ojos. Suena raro, pero es así. O sea, es un lenguaje que se escucha con los ojos. O sea, el verlo nos demuestra la gloria de Dios. Dice que es un lenguaje sin palabra. ¿Por qué? Lo dice el versículo 3 y 4. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. A ver,
Si se fijan aquí pareciera que hay una contradicción, porque el versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero el versículo 4 dice, por toda la tierra sale su voz. A ver, entonces, ¿sí o no? O sea, si habla o no habla. Es lo que les comentaba, o sea, realmente podemos ver, ¿sí? Que esto es un lenguaje, de alguna manera, perdón, ahí está, que se lee con los ojos, por así decirlo. Aunque las estrellas no producen ningún sonido audible, su testimonio se escucha en todo el mundo. La noticia dada por la naturaleza que habla de la gloria de Dios alcanza a todas las naciones y es igualmente inteligible en todas ellas, ¿ok? O sea, todo el mundo, toda la creación, cualquier persona que habite en el planeta Tierra tiene acceso a esa revelación de Dios. Todos, absolutamente todos, aunque aún la persona que viva en la tribu más alejada del planeta Tierra, esa persona solamente voltea hacia arriba y puede ver ese testimonio, puede ver esa revelación que Dios hizo en su creación. Y este versículo que vemos en Romanos lo explica claramente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se revela por medio de su creación a todas las personas. Dios se revela por medio de su creación para que todas las personas puedan conocer. Ahora, aquí entra un punto interesante que ahorita vamos a ver. Los versículos 5 y 6, ¿sí? Nos hablan de específicamente una parte, por así decirlo, de la creación. Dice, y haciendo referencia al sol como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Yo creo que lo que pasa muchas veces con nosotros, los seres humanos, cuando todavía no conocemos a Cristo, recién hablábamos de lo maravilloso de la creación, ¿verdad? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente sí, cuando han ido a algún viaje, a algún lugar donde pueden ver la naturaleza, realmente quedas maravillado, quedas sorprendido. No solamente al ver el cielo, también al ver montañas, lagos, mares. O sea, hay paisajes que uno le vuelan la cabeza, ¿no? Uno dice, wow, o sea, qué increíble es la creación. ¿Y qué pasa? A veces es tan es tan hermosa esa creación, que nos podemos llegar a ir tras eso como un fin. Y es lo que mucha gente hace. O sea, adoran la creación en lugar de adorar al creador. Y esto era justamente lo que estaba pasando en ese tiempo. Mucha gente veía veía al sol como un dios. Por eso el salmista, en este caso este salmo fue escrito por David, de alguna manera aclara y dice, a ver, el sol es hermoso, pero es parte de la creación. Y esto es lo mismo, o sea, la creación, sí, el cielo, las estrellas, cualquier cosa que haya en la creación, simplemente está con el propósito de ¿qué? De mostrarnos la gloria de Dios. Nunca va a ser un fin, nunca nos va a llevar a adorar a eso que está en la creación, sino que eso nos tiene que llevar a Dios. Cuando yo veo la creación, cuando yo veo las estrellas, cuando yo veo el mar, lo que tú quieras ver de la creación, ¿sí? Y te pongas a estudiar, te pongas a analizar lo hermoso que es, eso no nos tiene que llevar a adorar eso, sino que nos tiene que llevar a adorar ¿a qué? A Dios, porque Él fue quien creó todo eso. ¿Sí? Y es de alguna manera común, ¿sí? ver que gente quiere adorar eso. Ahora, lo interesante de esto, ¿sí? Es lo siguiente. Vemos que la creación es increíble. Vimos que la creación se revela a todas las personas, pero tenemos que decirlo que la creación no es suficiente. ¿Por qué? Porque la creación nos muestra y nos revela al Dios creador, pero no podemos llegar a conocer al Dios redentor solamente por medio de la creación. Una persona no puede llegar a conocer
a Dios realmente, a relacionarse con Él personalmente, solamente por medio de la creación. Es necesario algo más. La creación de alguna manera nos acerca, por así decirlo, a Dios, pero Dios tiene algo superior a la creación. Y acabamos de hablar de que hay millones de estrellas en la galaxia, en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y acabamos de hablar que hay millones de galaxias en el universo. ¿Cómo puede haber algo superior a eso? ¿Qué puede superar eso? Hay algo superior y es esto que tenemos aquí, aunque no lo crean, su palabra. Así lo dice la Biblia. Su palabra es perfecta. Y su palabra nos revela al Dios redentor, su palabra nos revela al verdadero Dios. La creación es nada más una parte, pero realmente para conocer a Dios necesitamos conocer su palabra. Su palabra nos revela a Dios. Y es el segundo, de alguna manera, lenguaje, ¿sí? O la segunda manera en la que Dios nos habla por medio de su palabra. Y esto lo vemos en los versículos del 7 al 10. Le voy a pedir al pastor si puede leer estos versículos del 7 al 10. Aquí están en la pantalla. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Así es. Es un pasaje también muy, muy bonito porque nos habla de varias cosas que hace la palabra de Dios. Y lo quise mostrar en un pequeño gráfico para que lo podamos ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo que hay versículo 7 donde nos habla de que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si se fijan, en la tablita dice los nombres, porque le da 6 nombres diferentes a la palabra de Dios en estos versículos. Luego nos habla de los atributos, o sea, de lo que es la palabra de Dios, y luego nos habla de las bendiciones, lo que hace. Y lo primero que nos dice es que la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Y que, ¿qué hace? O sea, ¿qué es lo que hace? Es que convierte el alma. Y yo creo que los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos experimentado lo que dice el versículo 7, ¿sí? O sea, la ley de Jehová convirtió nuestra alma y esto es un testimonio de la gloria de Dios. Recuerden que dijimos que en el Salmo 19 David nos muestra cómo Dios habla a la humanidad por diferentes cosas. Y eso es una forma en la que Dios se comunica, cómo Él habla por medio de la conversión de las personas. Cuando una persona era de una manera y luego Dios llega a su vida por medio de su palabra, esa persona se convierte, se transforma, por así decirlo. Y eso es un testimonio de la obra de Dios. La segunda cosa que dice ahí, dice que es testimonio, que es fiel y que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene el poder de hacer sabio al sencillo. ¿Y qué es la sabiduría? Conocer a Dios, sí, definitivamente de eso se trata la sabiduría. Y una definición que me gusta mucho de sabiduría y que es bastante simple es el conocimiento aplicado. O sea, básicamente una persona sabia no es una persona que conoce mucho o que sabe mucho, sino que sabe quizás mucho, pero eso lo aplica, ¿sí? Y esto de alguna manera me hace pensar en una frase que otra vez escuché que me hizo mucho sentido, que decía algo así: no se trata de conocer de Jesús, sino conocer a Jesús, ¿sí? Porque nosotros podemos llenarnos de mucha Biblia, ¿sí? Y eso no está mal en sí mismo, pero volvemos al mismo punto de antes. ¿Qué pasa? A veces nos perdemos tanto en el medio
que nos olvidamos del fin, por así decirlo. La creación nos tiene que llevar ¿a qué? A Dios. Lo mismo pasa con la Biblia, ¿sí? A veces nos volvemos adoradores de la Biblia, ¿sí? O sea, nos volvemos estudiosos, conocemos todos los versículos de memoria, conocemos absolutamente todo acerca de la Biblia, pero nos vamos como que si este fuera el fin. Y esto es un medio que nos tiene que llevar a Dios. Y sobre todo, ¿sí? No se trata de cada día conocer más de la Biblia, sino también que ese conocimiento lo vayamos aplicando. El desafío que Dios de alguna manera nos da o a lo que Dios nos quiere llevar es a que apliquemos lo que vivamos. El día que nosotros lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar, a ver Facundo, ¿cuántos versículos de memorias te aprendiste? ¿Sí? Dime el Salmo 119 de memoria. No, o sea, realmente ese no es el fin. ¿Está mal hacerlo? Claro que no. Es bueno estudiar la palabra, es bueno aprender de ella, lo necesitamos, es necesario, pero eso de alguna manera tiene que hacer la obra para que vivamos la palabra, eso es a lo que nos tiene que llevar. También vemos en el versículo 8, ¿sí? Que dice que sus mandamientos son rectos y que alegran el corazón. Esto me encanta porque es real. La palabra de Dios, la Biblia, alegra nuestra vida, ¿sí? Y hay un versículo que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si queremos ser más guapos, leamos más la Biblia. No se trata de vivir una vida aburrida, una vida amargada. Yo sé que cuando uno es quizás joven, adolescente, y quizás los que tienen hijos en esta etapa, pueden llegar a ver que realmente muchas veces se cree que el estudiar la Biblia o el vivir una vida cristiana puede ser aburrido, ¿no? Es como que lo que la gente, incluso no tanto de esa etapa en general, ¿no? No, los cristianos son aburridos o viven amargados porque tienen que hacer caso a todo y no pueden divertirse, y la realidad es que no. El obedecer los mandamientos de Jehová, ¿sí? Alegra el corazón. La vida abundante de la que Cristo habló en Juan es alegre, es gozosa. Y es interesante porque cuando nosotros vivimos de esta manera, cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada, obedeciendo sus mandamientos, vivimos una vida tan atractiva, por así decirlo, para el no creyente, que ellos mismos te van a venir a preguntar, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Jesús. Dice la Biblia que los niños querían estar con Jesús. ¿Quién de aquí tiene hijos, niños o nietos? Ok, hermano José. ¿Usted me puede confirmar que si hay una persona que, no sé, da cierto miedo o cierto temor o lo ven como medio con cierto, sí, con cierto temor, ¿los niños andarían con él? Definitivamente no. Exactamente. O sea, si los niños querían andar con Jesús es porque Jesús era atractivo para ellos, o sea, y de alguna manera Jesús vivía de una forma que a la gente lo atraía. Y yo creo que ese es de alguna manera el desafío que hoy tenemos como creyentes. No tanto el vivir una vida donde de alguna manera se vea, por así decirlo, como que todo el tiempo somos personas correctas, sino que realmente cuando nosotros vivimos una relación real con Dios, vivimos de una manera que a la gente, que al no creyente le atrae. Que al no creyente dice, yo quiero tener eso que tú tienes. O sea, yo quisiera tener un matrimonio como el que tú tienes. Yo quisiera tener una familia como la que tú tienes. Yo quisiera tener una vida como la que tú tienes. Sin que tú tengas que estarle de alguna manera diciendo o predicando constantemente, porque tu estilo de vida, tu forma de vivir cuando nosotros vivimos una relación con Dios, es atractivo, es así, es real. Porque es algo que el no creyente no ve, no tiene. Y eso pasa cuando vivimos en una relación real con nuestro Dios. El versículo 8 nuevamente dice que sus preceptos son puros, que alumbran los ojos. Dios alumbra nuestros ojos por medio de su palabra. ¿Sí? Su palabra nos da luz, alumbra nuestra vida. Versículo 9, ¿sí? Habla del temor de Jehová. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. Versículo 9, sus juicios son verdad, todos justos. Y me encanta cómo termina esta parte. Dice que es más deseable que el oro y más dulce
que la miel. Esa es la palabra de Dios. Y yo sé que la pregunta que surge aquí muchas veces es, bueno, yo sé todo esto, que la Biblia es eso, pero la realidad es que yo me levanto a la mañana, ¿sí? Y no tengo ese deseo de la Biblia como dice aquí, ¿sí? Y es entendible, puede pasar, pero aquí hay algo muy interesante y quiero que lo veamos en este pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este pasaje me encanta porque me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, me da mucho descanso. ¿Por qué? ¿Por qué me da descanso? Por una simple razón. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Y qué dice? Les daré un corazón nuevo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y pondré un espíritu nuevo. ¿Quién lo hace? Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Haré que anden en mis estatutos. ¿Quién puede hacer que yo obedezca la palabra de Dios? Dios. Pero si toda la vida nos han enseñado que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, que tenemos que ser mejores cristianos, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que hacer. ¿Y aquí qué nos dice la Biblia? ¿Quién es que lo hace? Dios. Se complementa con Filipenses, exactamente. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? La obra la hace Dios. Y si quizá hoy, cuando nos despertamos o en nuestra vida no tenemos un deseo de la palabra de Dios, ¿sí? El único que puede reavivar ese deseo en nuestro corazón de amar su palabra, de ir a ella, es Dios, no nosotros. Si tú intentas en tus fuerzas ir a la palabra de Dios, vas a fracasar. Pero si tú vas a Dios y le dices, si yo voy a Dios y le digo, Dios, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a volverme a enamorar de ella, Él lo va a hacer porque Él es quien hace en nosotros. Y por último, vemos en los versículos 11 al 14 que Dios habla por medio de sus hijos. Y esto está increíble porque acabamos de ver, ¿sí?, que Dios habla por medio de su creación. Y ya vimos lo increíble de la creación. Después vimos que Dios habla por medio de su palabra, ¿sí? Y vimos todo lo interesante y lo que tiene la palabra de Dios, que es increíble. Pero a ver, ahora Dios habla por medio de nosotros. O sea, estamos a ese nivel de la creación y de la palabra. ¿Cómo puede ser que un Dios que dijimos, ¿sí?, que tiene millones de estrellas dentro de nuestra galaxia y millones de galaxias, un Dios tan grande pueda relacionarse con alguien tan pequeño como nosotros? Es de alguna manera inentendible, pero Dios así lo decidió y así lo podemos ver. Dios nos lleva a guardar su palabra y era un poco lo que veíamos recién. Es Dios quien hace la obra en nosotros. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Recuerden que venía hablando de su palabra y aquí el versículo 11 conecta con eso, ¿sí? Dios usa su espíritu para hablar por medio de su palabra a nuestra vida y nos recompensa. Cuanto más entendemos la palabra de Dios, más claros se ven nuestros pecados, ¿sí? Dios usa el Espíritu Santo que Él nos dio para hablarnos por medio de su palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos muestra nuestros pecados, nos muestra nuestra incapacidad, ¿sí? Y dice aquí, tu siervo es además amonestado con ellos. La Biblia es la que te muestra. Y en guardarlos hay grande galardón, hay recompensa. Y vemos en los últimos versículos, ¿sí?, que Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Y esto es interesante. El versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
¿Quién maneja de los que estamos aquí? ¿Quién tiene automóvil y sabe manejar? Sí, tú manejas también. Sí. Ok, yo creo que todos los que manejamos o sabemos manejar, una de las primeras cosas que te enseñan cuando tú estás aprendiendo a manejar es que tienes que aprender a espejear, ¿no? O sea, tienes que ubicar bien los espejos, acomodarlos bien y estar todo el tiempo espejeando. De hecho, yo me acuerdo una de las cosas que más al principio me costaba porque de repente yo me enfocaba mucho en el frente, pero tienes que estar todo el tiempo pendiente también de tus espejos. Pero hay una parte o hay algo a lo que le llaman punto ciego. ¿Qué es el punto ciego? Pues de repente hay un punto donde no puedes ver, ¿sí? O sea, no puedes ver. Y es una de las cosas más peligrosas cuando manejas, porque por no ver ese punto ciego, porque no lo viste, puedes llegar a provocar un choque. De hecho, no sé si la mayoría, pero muchos choques se dan justamente por eso, porque de repente a mí me ha pasado que, no sé, quieres rebasar y ves que no hay nadie y en cuanto ves, ¡pum! Y te regresas así todo asustado porque no lo viste. Y de alguna manera, esto del ejemplo de los puntos ciegos nos ayuda a ver lo que dice el versículo 12. ¿Sí? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Recién hablábamos de que Dios es quien hace la obra en nosotros. Y ahorita estamos hablando de que Dios nos muestra por medio de su palabra nuestros pecados. Pero lo interesante es que quien nos limpia de nuestros pecados también es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me intento limpiar de mis pecados, puedo limpiar solamente lo que yo puedo ver, pero yo no puedo limpiar lo que no veo. Tenemos puntos ciegos en nuestra vida que no vemos, pecados invisibles de alguna manera, que quizá nosotros mismos no vemos, ¿sí? Pero que Dios sí ve. Probablemente los que estamos casados, seguramente si tú le preguntas a tu esposa o a tu esposa, o a tu esposo o a tu esposa, ¿sí? Dime cuáles son aquellos pecados que tú ves en mí. Quizá muchos de esos pecados que ella te menciona, quizá tú no los habías visto, porque son puntos ciegos, ¿sí? Pero créeme que hay un ser superior a las esposas, que es Dios. Dios ve más allá que las esposas y Dios ve más allá que los esposos. Dios ve todo, absolutamente todo. Y David le dice a Dios, Dios, líbrame de aquellos pecados que quizá yo no estoy viendo, que me son ocultos, ¿sí? Porque la limpieza que hace Dios es una limpieza profunda, completa, ¿sí? Totalmente integral. Y luego le pide, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Me encanta la palabra integridad y quiero contar una pequeña historia que ejemplifica de alguna manera esto. Mi esposa ya la escuchó y se va a reír, pero bueno. Dice que había una persona, un señor, que en una ocasión estaba en un hotel con su pareja y pidió pizza. Pidieron pizza para comer. Y a la hora de abrir la caja de pizza, en lugar de haber una pizza dentro de la caja, se encuentran con $10.000. O sea, literalmente abren la caja y en lugar de haber una pizza había $10.000. Obviamente, pues la reacción de la pareja era, pues, gloria a Dios, ¿no? O sea, nos sacamos la lotería, pedimos pizza y encontramos $10.000. Pero el señor automáticamente dice, no, tenemos que ir a regresar esta pizza. Y la pareja le dice, pero estás loco, ¿cómo vamos a regresar la pizza esta si hay $10.000? No, pero es que esto no es mío, lo tenemos que ir a regresar. Entonces la pareja lo quería matar, pero no, ¿cómo vas a regresar esto? Son $10.000, ¿no? Pero hay que regresarlo. Total que bueno, aunque no estuvo de acuerdo ella, se sube en el auto y van hacia la pizzería a regresar la caja. Ella estaba enfurecida, porque ¿cómo vas a regresar $10.000? Estás loco. Pero bueno, él estaba convencido de que tenía que hacer lo correcto y que tenía que regresar esa caja. El punto es que llega a la pizzería a regresar esta caja y le dice a la persona que está en el mostrador, mira, vengo a regresar esta caja de pizza, nosotros pedimos pizza y la realidad es que cuando lo abro están estos $10.000. La persona del mostrador se queda totalmente sorprendida y le dice, señor, de verdad, muchísimas gracias, no lo podemos creer, seguramente escuchó el anuncio que salió en la radio. No, ¿cuál anuncio? Acaba de salir en la radio que se perdió esta caja y entonces no lo escuchó. No lo escuché, pero entonces ¿por qué la regresó? Bueno, porque era lo correcto. O sea, esta caja no es mía, a alguien se le perdió, así que la tenía que regresar. No, señor, de verdad, nunca habíamos visto algo así.
estamos totalmente sorprendidos. Por favor, regálenos 5 minutos que ahorita va a venir una reportera de la radio a hacer una entrevista porque queremos que nos diga, o sea, ¿cómo puede ser que haya hecho algo así? O sea, cuéntenos de qué se trata, cuál es el secreto, por qué vive de esa manera. Y el Señor le dice, no, de verdad no puedo, no tengo tiempo, nada más, por favor, denme mi pizza que compré y me voy porque de verdad no tengo tiempo. No, pero por favor, Señor, quédese con nosotros 5 minutos nada más para que le hagan algunas preguntas. No, de verdad, necesito irme, por favor, denme mi pizza. Y le siguen insistiendo, no, por favor, señor, quédese, quédese. Y agarra, le dice, ven aquí, y le llama al del mostrador. Dice, mira, te tengo que decir algo. El problema es que yo no puedo salir en la radio porque esa persona que está en el auto, mi pareja, no es mi esposa, es mi amante. Entonces no puedo salir en la radio, así que dame mi pizza y me tengo que ir. Y la pregunta aquí es, ¿esta persona era honesta? Sí. ¿Era íntegra? No. No. Y aquí entra la gran diferencia. La honestidad es lo que hacemos. La integridad es lo que somos. ¿Sí? Una persona puede ser honesta. Una persona puede obedecer moralmente los mandamientos. De hecho, yo creo que hay gente que no es creyente, que a veces tiene una moralidad más alta, por así decirlo, que muchos creyentes. ¿Sí? Pero lo que Dios pide de nosotros es que seamos, ¿qué? Íntegros, personas completas, al 100%. ¿Sí? Y el único que puede lograr esa integridad en la vida de cada uno de nosotros es Dios, porque lo estamos viendo. Dios es quien hace todo, Dios es quien nos limpia, y Dios es el único que puede hacer que vivamos una vida de integridad. Solamente es a través de su Espíritu que podemos lograrlos. Y me encanta cómo termina el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Después de ver todo esto, de ver lo maravilloso de la creación, de ver lo maravilloso de su palabra, de ver que Dios quiere hablar por medio de sus hijos, ¿sí? David termina con una alabanza a nuestro Dios, con una alabanza a Dios. Y yo creo que esa es la respuesta natural cada vez que nosotros contemplamos a ese Dios. Cada vez que contemplamos a ese gran Dios, lo que nos sale de manera natural, por así decirlo en automático, es alabar a ese gran Dios que tenemos. Me gustaría concluir preguntándoles qué aprendimos hoy, de todo esto que compartimos, qué es lo que Dios ha hablado a tu vida. Quien quiera compartir. Me llamó la atención cómo el Salmo 19 nos muestra cómo Dios se comunica con nosotros, pero no solo con nosotros, sino con el mundo. Usa el universo, pero el universo es, como lo mencionaste, pues está ya, impacta de diferentes formas. Entonces lo reduce más a su palabra. Y en su palabra es más objetivo, digámoslo así, pues ahí puedo leer lo que Dios quiere para mí, para el mundo. Pero más allá de eso lo hace más objetivo con nosotros mismos. Porque de la palabra a nosotros puede haber una incongruencia de sí, yo leo la palabra de Dios, pero no la obedezco. Y parece como si otra vez se regresara a lo que hizo por el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, ahí estaba el Señor, luego se manifiesta ahí con en Sinaí, pero no fue tan claro como la persona y la obra de Jesucristo para el hombre, para el ser humano. Así es a nosotros ahora. Y el Salmo 19 lo marca, ¿verdad? El universo, la palabra, y como tú decías ahí, con nosotros ahora. Es muy interesante. Sí. Qué gran responsabilidad, ¿no? El que de alguna manera nos pone al mismo nivel, por así decirlo, ¿no? De la creación, de su palabra, y que nosotros como creyentes tenemos esa bendición, pero también esa responsabilidad de mostrar esa gloria de Dios, ¿no? Y por ahí una frase que dice, ¿no? Que tú puedes ser la única Biblia que muchas personas lean, ¿no? O sea, realmente eso es una verdad, o sea, tú puedes ser la única Biblia. Y eso sí te hace pensar, ¿no? Decir, wow, o sea, qué responsabilidad tengo como creyente de dar un testimonio. Y creo que tiene que ver con lo que hablamos también. Nada más se trata de
ser moralmente correctos, sino de vivir una relación real con Dios, ¿no? Porque ese es el testimonio que a la gente le va a hacer querer conocer a ese Dios, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Y tiene sentido cuando el Señor Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Así es. Sí. Yo reflexioné en esto, es cierto, hay puntos en mi vida que son más difíciles de expresar. Esta persona era muy honesto, pues, muy honesto en la cuestión de dinero, sí, pero la otra cuestión de lo es así. Yo me relaciono mucho con esto, porque sí, es igual. Hay puntos en la vida y pecados que puedes, los quitas, practicando duros que otra vez, ahorita me hizo volver a acordar esto, o sea, sí, muy reflexionar, hay que tratar todo esto, sí. A veces algunos puntos son buenos, pero otros puntos me sigue agarrando. Yo a veces ya no le echo la culpa tanto de nuevo, yo solo ya me lo ocupo. Yo solo me meto en mis cuestiones, con el pensamiento, Sí. Pero sí, como veíamos, ¿no? Al final de cuentas es Dios quien limpia, o sea, es Dios quien transforma, quien puede hacernos ver, como usted decía, ¿no? Primero Él nos muestra, porque esa es la primera obra del Espíritu Santo, traer luz donde hay oscuridad. El enemigo quiere que permanezcamos en la oscuridad, pero Dios viene a traer luz, y cuando Dios trae luz, la Biblia dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Entonces, eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer que es mentira, que Dios no perdonó, y Dios ya perdonó esos pecados, pero lo que necesitamos es traerlos a la luz para que Él nos limpie y nos lleve a hacer lo que a Él le agrada. Pero sí, ¿alguien más que quiera compartir? Sí. Pues a mí la verdad es que me gustó mucho, he leído varias veces este salmo y soy muy visual, tengo memoria fotográfica, entonces el cuadrito ese que hiciste sobre lo que los versículos dicen acerca de la palabra de Dios, los atributos y lo que hacen, que convierten el alma, hacen saber sencillo, alegran el corazón, alumbran los ojos, permanecen para siempre, pues me da mucha esperanza y mucho ánimo de una vez que Dios es quien hace la obra en mí primero, desde el inicio, buscándonos, comunicándose de muchas maneras, la creación, su palabra, Jesucristo que lo envió a abrir ese camino, su palabra que nos dejó ahora, su espíritu, siempre Él tomando la iniciativa, y ver todo lo que la palabra de Dios hace, tiene el poder para hacer en mí, me motiva a querer la palabra, más de la palabra en mi vida, ¿no? Que es la acción que yo sí tengo que realizar, ¿verdad? O sea, sí tengo que ir a abrir la palabra, apartar un tiempo, leerla para que ese poder que ya está en ella haga esa obra en mí, ¿no? Entonces, pues me encantó esa parte, de ver todo lo que Dios quiere hacer en mi vida y que Él ha provisto los medios para hacerlo. Si yo deseo hacerlo, tengo que hacer esa pequeña parte que me toca, ¿no? De buscarle a Él. Y también me llamó mucho la atención esa parte de la historia de esta, o sea, de cómo a veces podemos engañarnos a nosotros mismos, de creer que tenemos ciertos estándares de perfección y a lo mejor a veces sentirnos superiores a otros, pero cuando esta luz de la palabra alumbra hacia lo profundo, pues nos muestra incluso lo que no podíamos ver, ¿no? Que puede ser peligroso, ¿verdad? Entonces, pues, eso me gustó mucho. Dios es el que hace la obra, Él es el que toma la iniciativa y Él provee todos los medios para ayudarnos a glorificarlo también como lo hace su persona. Así es. Qué importante es eso, ¿no? Saber que Dios, por así decirlo, nos manda a trabajar, pero nos da la herramienta, ¿no? O sea, no te dice ve a construir esta casa y pues ahí hazle como puedas, ¿no? O sea, Él te dice ve a construir esta casa, pero aquí está el ladrillo, aquí está el material, aquí está todo. O sea, tú nada más construye, ¿verdad? Y es así, o sea, así es Dios con nosotros, ¿no? Dios nos manda a hacer su obra, pero Él es quien nos da toda la herramienta para poder hacerlo. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir? A mí me ayudó bueno, la primera vez me ayudó a recordar que tenemos un Dios grande, 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 pues no lo
no, realmente no podemos entender su grandeza. Cuando de la galaxia, después al universo, ya ves que hay un versículo que dice, ¿acaso soy Dios de lejos, Dios de cerca? ¿Acaso no lleno los cielos y la tierra? O sea, es algo increíble, ¿no? Que Él esté en todas partes. Y a veces como, yo digo por mí, que a veces como encajamos a Dios en una caja, cuando hablamos con Él y necesitamos recordar que tenemos un Dios realmente grande, poderoso. Y también lo de la obediencia. La obediencia produce alegría. Yo creo que si obedecemos lo que Él quiere que obedezcamos, da alegría. Y cualquier cosa, sea cual fuere, da alegría. Sí, así es. Sí, el mundo de alguna manera, hoy mucha gente paga cursos carísimos y toma capacitaciones carísimas que de alguna manera te dicen que tienes que, o sea, que te venden, por así decirlo, la felicidad, no la vida plena. Hoy es muy común escuchar ese concepto, ¿no? Nacimos para ser felices, nacimos para vivir plenos y gozosos y todo, pero la realidad es que la vida abundante, la plenitud se encuentra solo en Cristo. O sea, esa es la verdadera felicidad, el vivir en Él y haciendo lo que Él nos mandó. Pero bueno, terminamos con esto, ¿no? Que resume un poquito la predicación. Dios es un Dios alcanzable. ¿Sí? Dios no es un Dios inalcanzable. Dios es un Dios alcanzable que quiere ser conocido por las personas y para eso usa tres cosas: su creación, su palabra y, increíblemente, a nosotros sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por su pura gracia, no hay otra explicación. Hoy Dios nos da la oportunidad de mostrar su gloria a través de una vida de obediencia gozosa a su palabra, que solo se puede lograr permaneciendo en Él. Recién May lo comentaba. O sea, y me gustaría concluir con esto. Si hoy quisiera dejar o quisiera dejarnos un solo desafío, ¿sí? Y es lo que dice Cristo en Juan 15. ¿Qué dice Cristo en Juan 15? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea, esa es el resumen, por así decirlo, de la vida cristiana. O sea, no se trata de nada más. O sea, Dios nos manda una sola cosa: permanezcan en mí. Yo soy quien hace la obra. Yo soy quien va a amar a tu esposa como tú la deberías amar. Yo soy quien puede criar a tus hijos como lo deberías criar. Yo soy quien puede mantener a tu familia como la deberías mantener. Yo soy quien puede trabajar como tendrías que trabajar. Yo soy quien puede ser el vecino como debería ser. Yo soy quien puede hacer eso, pero no eres tú, soy yo. Permanece en mí y yo te voy a causar vivir como yo quiero que vivas. Permanece en mí. No quiero que seas un mejor cristiano. No quiero que dejes ese pecado. Quiero que permanezcas en mí. Y yo voy a causar todo eso. Solo permanece en mí. Solo permanezcamos en Cristo y Él va a hacer la obra. Solo Él puede hacerla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hoy tú hablaste por medio de tu palabra, Señor, y gracias porque tu Espíritu Santo es quien habla, no somos nosotros. Eres tú hablando, Señor, tu palabra, tu verdad, tu Espíritu, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido que ese Espíritu que hoy ha hablado, Señor, sea también que nos lleve a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Tú quieres usarnos, tú quieres llevarnos a mostrar tu gloria, quieres que seamos luz de este mundo, Señor, y no podemos serlo si no es a través de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender eso, a depender de ti, a descansar en ti, Señor, porque eso trae mucho descanso, y llévanos a vivir una vida que te agrade, que te glorifique, Señor, pero siempre entendiendo que eres tú quien obra, Señor, y es así porque al final del día, Señor, al final de nuestra vida, cuando lleguemos a ti, no podremos gloriarnos, Señor, de lo que hicimos en este mundo, porque vamos a reconocer que fuiste tú obrando, Señor. Cuando hacemos algo, la gloria siempre es para ti, Señor, porque eres tú quien obra por medio de nosotros. Señor, ayúdanos a entender eso y ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.